Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Muy bien, seguimos con ustedes en este programa de Proyecto Federal del día de hoy, emisión número 470. Terminamos de hablar de economía, también para que pienses, para que escuches diferentes voces y que obviamente también puedas tener, ¿por qué no?, otras opiniones diferentes, ¿no?, distintas, que también van suscitándose y se van presentando en nuestro programa. Pero momento ahora hablar de salud, prevenir, cuidarnos, informarnos. Vamos a comenzar hablando en este caso con Marcela Esmurra, ella es médica neumonóloga. Vamos a hablar de apneas de sueño, los estudios, los diagnósticos, los tratamientos y entender un poco qué es esto de la apnea, ¿no?, y de los estudios que se hacen. Primero definamos apnea de sueño. Marcela, bienvenida. Gracias. En realidad son fenómenos o eventos obstructivos que ocurren durante la noche en la vía aérea superior, que digamos son vividos o son ahogos, si hay que definirlo de alguna manera más fácil, que son repetidos a lo largo de la noche y que generan alteraciones durante el día en la percepción por somnolencia, es decir, aumenta la fragmentación del sueño y con eso hay mayor somnolencia, y además eso en lo inmediato, y después a mediano y a largo plazo es una enfermedad que se relaciona con patología metabólica y cardio y cerebrovascular. En realidad esas obstrucciones, esos ahogos se van acompañados de caída del oxígeno en la sangre, aumento de la presión arterial, entonces genera una serie de alteraciones que en algún momento se instalan y complican la salud de los pacientes y requieren de un tratamiento específico para justamente evitar las complicaciones. Hay gente que cuenta, ¿no?, personas, parejas que ven a su esposa o a su marido y que sienten el ronquido constante y de golpe dejó de roncar y se asustan en medio de la noche porque sucede esto, ¿no? Este silencio momentáneo o la sensación de dejar de respirar. ¿Hay que preocuparse cuando esto está pasando? Sí, en realidad el ronquido es característicamente más intenso que el ronquido común de la mayor parte de la gente, porque de hecho un gran porcentaje de la población ronca. Pero es un ronquido que es irregular y que tiene esta característica de la pausa entre la intensidad, el ronquido más intenso, y que vuelve, digamos, el individuo respira y nuevamente se cierra la faringe y vuelve otra vez a desaparecer la respiración y vuelve a respirar a través de un ronquido intenso. Entonces, en general esto asusta y genera ansiedad por parte de quien lo percibe. El paciente por ahí puede no percibirlo, puede no darse cuenta, obviamente, porque está durmiendo, pero la pareja o la familia o alguien que lo escucha, inclusive hay roncadores que son roncadores muy intensos, lo escuchan de otra habitación, con lo cual eso es una perturbación importante. Después, bueno, el tema de las complicaciones. La complicación que decía inmediata es la somnolencia, y con la somnolencia y con esta complicación en particular viene toda una rama de problemas que tiene que ver con lo que es la accidentología laboral y la accidentología de ruta, y cuanto más en trabajadores, digamos, ¿Y por qué en las se rutas. da esto de la accidentología? ¿Qué es lo que sucede? Porque y qué termina pasando? Cada vez que el paciente deja de respirar hay un pequeño despertar electroencefalográfico, hay una pequeña activación para que los músculos vuelvan a dilatarse y volver a respirar, y eso fragmenta el sueño, es decir, limita la continuidad por un lado del sueño y además no permite profundizar el sueño, es decir, llegar a etapas de sueño profundo. Con lo cual, cuando un paciente, nosotros hablamos de síndromes severos cuando para de respirar más de 30 veces por hora. En ese caso sabemos que paró de respirar al menos 2 veces por minuto, una vez cada 2 minutos, perdón. Sí. Entonces, esa frecuencia imposibilita una estabilización de sueño, imposibilita la continuidad, digamos, de un sueño normal y la continuidad de las etapas de sueño normal. Y eso me refería a la accidentología porque los pacientes,
choferes, conductores de cualquier estructura, trenes, micros, camiones, lo que sea, taxis, están que tienen patología o que tienen apneas del sueño, pueden tener complicaciones con su vida o con la de los otros, digamos. Claro. Entonces, en ese punto, el tema de la somnolencia es muy importante, digamos que es la parte más importante de la complicación inmediata. Y lo que se resuelve más fácilmente cuando hay tratamiento. Y después están la comorbilidad o las complicaciones que son cardio y cerebrovasculares, las más importantes. La hipertensión arterial es una asociación altísimamente frecuente. La complicación de la insuficiencia cardíaca, la presencia de arritmias, que se reiteran si el paciente no está tratado por estos eventos de caída del oxígeno en la sangre y de todas las modificaciones que se producen. Y además es una enfermedad en la que a esta altura del partido se han identificado marcadores inflamatorios que lo que hace es que, digamos, haya complicaciones vasculares por la liberación de estas sustancias y que llevan a complicaciones vasculares. Te voy a dejar una pregunta, porque voy a pasar con nuestra otra invitada. Y la pregunta que te dejo latente es, cuando vamos al médico, nos diagnostica apnea de sueño, nos manda a hacer el estudio. En nuestra cabeza pensamos ciertas cosas y se generan ciertos mitos. En un ratito me vas a contar y me vas a aclarar todo esto, ¿sí? Doctora Carlota Ruz, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Gracias nuevamente por estar con nosotros. Les contamos, amigos, que ella es médica infectóloga, es miembro del Comité de Infectología de la Sociedad de Pediatría. Y vamos a hablar de un tema que, bueno, que hoy también nos tiene la atención realmente muy puesta, ¿no? en nosotros mismos y en nuestros hijos. Tiene que ver con el dengue, zika y chikungunya. Pero bueno, quiero que tratemos de entender qué es lo que nos está pasando en la sociedad latinoamericana, ¿no? ¿Por qué se genera este año, si bien el dengue lo marcábamos hoy, viene desde hace muchos años, pero por qué esta mutación también hacia otro tipo de virus, hacia otro tipo de transmisiones a través del mosquito Aedes aegyptus, pero que también generan complicaciones y más severas aún en el caso de algunas, como puede ser Zika, doctora? Bueno, yo creo que lo más importante es entender que esto es producto de varios cambios que hay. Es decir, primero los cambios climáticos que se producen, es decir, el calentamiento global, digamos, las temperaturas que se van modificando, la humedad, todo eso favorece que los mosquitos se reproduzcan. Después en los viajes, la facilidad que hay para viajar, para trasladarse de un lugar al otro, y no solamente se trasladan las personas, sino también trasladan las enfermedades. Sí. La detección de esas enfermedades, la posibilidad de hacer diagnósticos que antes no se podían hacer, y probablemente todo eso es lo que conlleva a que, además de todo, algunos virus están cambiando y algunos mosquitos también. Es decir, es como que todo esto nos lleva a que cada vez es más difícil poder controlar estos brotes o estas epidemias. Los mosquitos transmiten enfermedades desde hace mucho tiempo y algunas de estas enfermedades, por ejemplo en el caso del virus Zika, está desde los años 50. Claro, pero uno la escucha ahora como pareciera algo nuevo. Claro, ¿no? Es que estaban más limitados, las metodologías diagnósticas no eran las adecuadas, entonces es como que todo eso fue cambiando a través del tiempo. Claro. Esa sería una explicación. Y además, bueno, todo lo que tiene que ver con los virus específicamente, que se van haciendo más potentes y uno tiene que combatirlos más todavía. Dengue, Zika y chikungunya. En los tres aspectos, ¿hablamos de brote o alguno de ellos hablamos ya de epidemia? Bueno, yo creo que dengue en este momento, si nosotros hablamos de la Argentina, nosotros tenemos el dengue ya desde el 2009 instalado como una endemia, es decir, una vez que se instala, se queda. Hace brotes, que es lo que tenemos en este momento en algunos lugares como en Misiones, Formosa, brotes importantes con muchos números de casos, y algunos otros lugares, como puede ser la provincia de Buenos Aires, la capital y algunas otras provincias, hay más número de casos. Sí. Eso sería el caso del dengue. Chikungunya es un virus que todavía no tenemos nosotros autóctono, es decir, que haya sido casos originales nuestros, pero tenemos en la
digamos, en los países limítrofes, y eso probablemente nos condicione a que vayamos a tenerlo. Y en cuanto al virus Zika pasa lo mismo, es decir, el hecho de que esté en Brasil o en algunos lugares más cercanos hace la posibilidad de que nos estemos preocupando. Y en el caso del virus Zika, lo que aún agrava todavía más esto es la alteración de las malformaciones congénitas que se producen en las embarazadas cuando adquieren esta enfermedad durante el embarazo. Y creo que eso es lo que lo hace diferente. Después la diferencia entre los tres es mínima. Yo creo que clínicamente es muy patológicamente. Bueno, no si uno puede decir, creo que el dengue es el que tiene un quebrantamiento general muy importante, tiene algunas características digamos, de brote o de dolores retrooculares, algunas cosas que uno las percibe más. Chikungunya lo que digamos como característica da son los dolores musculares, articulares, y que no es tan grave, no es tan importante. Bien. Y Zika se asocia con conjuntivitis, por ejemplo, que es diferente, y todo lo demás es igual. Es decir, no es posible que uno, frente a un caso de fiebre y quebrantamiento general, pueda decir solamente con verlo, esto es Zika, esto es dengue y esto es chikungunya. Creo que en los casos uno lo tiene que asociar a lo que pase en ese momento en este lugar, es decir, la epidemiología, y después al laboratorio, no hay otra forma. No hay otra forma. Doctora, ahora cuando volvamos quiero que nos hable puntualmente de Zika y también de este documento que emitió hace muy pocos días la Organización Mundial de la Salud respecto a declarar una epidemia y las consecuencias y la gravedad del mismo. Pero ahora seguimos hablando del tema. Estábamos hablando de apnea de sueño. Voy al médico, me diagnostican apnea de sueño y me mandan a hacer estudios determinados con tratamientos determinados. ¿Cuáles son los mitos que existen y cuáles son esas realidades que tienen que ver con los estudios y obviamente con el llevar adelante tal vez una vida normal y recuperar nuestra normalidad de vida y nuestro sueño? Muchas veces lo que yo he visto es que no se explica en realidad a los pacientes qué es lo que se van a hacer y lo que se va a detectar. Básicamente existen estudios que se hacen dentro del laboratorio de sueño, las polisomnografías y las poligrafías son los estudios que se pueden hacer inclusive a nivel domiciliario. La polisomnografía también, pero es más factible utilizar polígrafos. La polisomnografía implica hacer el estudio donde se hace registro de etapas de sueño y se usa electroencefalografía, y la poligrafía respiratoria solamente, digamos, utiliza sensores respiratorios. Para las apneas cualquiera de los dos es útil y hoy en día los laboratorios tienen estudios domiciliarios y se hacen poligrafías y se hacen polisomnografías. Bien. En algunas situaciones se necesita la señal electroencefalográfica, en otras no. Cuando se quiere detectar apneas del sueño, la sola utilización de poligrafía y de hacer un estudio con unos sensores que se le enseña al paciente cómo colocárselos, que los tiene que usar durante toda la noche, y nosotros después recuperamos la información a partir de bajar lo que se grabó durante la noche, ya nos sirve para hacer el diagnóstico de apneas del sueño. En el caso de que haya que ir al laboratorio, bueno, hay que ir al laboratorio de sueño, se va a poner además electrodos de electroencefalografía, y el estudio también se hace durante la noche. Solamente se hace durante el día, o es recomendable hacer durante el día estudios a los bebés, porque los bebés duermen durante el día, tienen ciclos de sueño. Muchas veces hay pacientes que preguntan que por qué tienen que ir a dormir durante la noche, si no pueden hacer estudio durante el día. Definitivamente no, el sueño durante el día, aunque un paciente puede hacer una siesta muy prolongada o útil y que se sienta descansado, no es la progresión ni tiene las características del sueño nocturno. Entonces, por eso es importante es importante avisarles a los pacientes que tienen que ir, pasar la noche, van a pasarla con un montón de sensores, con lo cual es recomendable que vayan cansados, que no tomen a partir del mediodía determinadas sustancias como estimulantes o depresores del sistema nervioso, porque justamente alteran las características del sueño, y lo deseable y lo lógico y la indicación es que no se haga ningún tipo de o no se dé ningún tipo de inductor del sueño ni nada cuando va a hacerse el estudio. No tiene que ocurrir esto, tiene que ser un sueño basal normal. Claro. ¿Tá? Ya sabemos que de todas maneras no es lo mismo dormir en un laboratorio de sueño que dormir en casa.
Pero eso es lo que básicamente representa el estudio de sueño. Generalmente empieza alrededor en nuestra población, digamos, 10 de la noche, 10 y media, 11, hasta las 6 de la mañana, que aproximadamente es el horario de la mayor parte de los laboratorios de registro. Lo mismo si el paciente duerme en su casa, se coloca el equipo y a la mañana lo saca y nosotros bajamos los datos. ¿Y el tratamiento, doctora? Y el tratamiento que se utiliza para las personas que tienen apneas de sueño moderadas a severas y que además tienen comorbilidad, como hablaba antes de las complicaciones, es la presión positiva en la vía aérea, se vio en algunas imágenes, sí, es la utilización de un compresor que da aire a presión, no es oxígeno, que es otra fantasía de los pacientes, que tienen que recibir oxígeno, y no es oxígeno, es aire ambiental que se brinda, digamos, a una presión superior a la atmosférica. Con eso se logra, a través de una máscara, que eso mantenga la faringe dilatada y no existan esas obstrucciones que generan los paros respiratorios. ¿Se puede curar o se puede convivir con la apnea de sueño? Es una enfermedad crónica, en general es muy dependiente del sobrepeso, pero no exclusiva del sobrepeso. Es decir, pacientes con sobrepeso pueden bajar de peso y eventualmente la apnea desaparece o se reduce a un número que no necesita tratamiento o a un número que se la puede tratar de otra manera. Y otras veces no, otras veces depende a lo largo de los años de una disfunción de los músculos de la faringe, por lo tanto esto implica que van a seguir usando su equipo de CPAP, de ventilación, digamos, para dormir, a pesar de haber bajado de peso, por ejemplo. Claro. Pero eso hay que controlarlo y es una manera dinámica, digamos, de seguir a los pacientes, porque de hecho si tienen patología obstructiva y responden al CPAP, pero eventualmente son obesos, bueno, la modificación del peso es uno de los motivos para reestudiar a los pacientes y reevaluarlos. Ahora, en un ratito vamos a hablar de las recomendaciones finales, de las conclusiones finales, obviamente para aquellas personas que nos están viendo y que dicen, upa, me doy cuenta que me dicen que ronco mucho o despierto a mi pareja diciendo, estás roncando mucho, y también tener en cuenta y prestarle atención a esto. Ahora charlamos sobre este tema. Doctora, decíamos, Zika, la Organización Mundial de la Salud difundió un comunicado luego de haberse reunido diciendo, Zika es una epidemia, está complicada la situación a nivel mundial. Es más, en Estados Unidos el día de ayer se dio a conocer un caso de contagio de Zika por transmisión sexual. ¿Preocupa esto? Sí, en realidad cuando aparece un virus que tiene algunas modificaciones en relación al comienzo, es decir, cuando hubo casos de Zika en Uganda, que fue donde comenzó, eran muy pocos los casos. Pero cuando empezó a aparecer en América, es como que el virus se fortaleció y empezó a difundirse y a aparecer en distintas situaciones. Y quizás no era la clínica lo que más preocupaba, porque la clínica es muy parecida al dengue, pero además se asocia con conjuntivitis y con decaimiento, nada en particular, con fiebre. Pero lo que más preocupó es la relación que se empezó a ver entre los casos de microcefalia y el virus Zika. Entonces ahí es cuando se empezó a prestar atención la posibilidad de que este virus tuviera capacidad de generar malformaciones, no solamente a través de la microcefalia, que es lo que se ve, sino otras alteraciones neurológicas. También se asoció con síndrome de Guillain-Barré, que es una parálisis que se ve, y esto es lo que más preocupa. Y como esto se descubrió en muy poco tiempo, como todas las cosas últimamente con la tecnología, las posibilidades son muy rápidas, es lo que preocupa a la Organización Mundial, como para decir, bueno, si esto pasó en pocos meses, ¿qué es lo que va a pasar después? La transmisión a través de la transmisión, digamos, de la relación sexual parecería ser posible, porque se ha aislado el virus en semen, es una posibilidad, este caso está publicado, pero no es todavía una certeza. Y lo que sí está claro es que la prioridad tiene que ver con esta historia de las malformaciones, que es lo que lo hace diferente de los demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se pone el ojo en eso, se hace para generar una vacuna. Es decir, si nosotros tenemos... Dengue ya tiene vacuna,
Pronto se va a instrumentar en distintos países, ya se aprobó en Brasil, ya se aprobó en México, en este caso está en el ANMAT en Argentina. Es una vacuna que podría ser una beneficiosa para disminuir los casos de dengue grave. Y entonces, bueno, Zika, que no se estaba pensando en hacer una vacuna, probablemente en este momento se dirijan todos los recursos para poder hacer eso. Eso es lo que, por eso al hacer esas aclaraciones, se dirige hacia ese camino. Doctora, ¿recomienda usted a las mujeres embarazadas que tienen previsto viajar, por ejemplo, a Brasil, a lugares donde Zika está con mucha más presencia a otras partes de Latinoamérica, que no lo hagan? Sí, recomiendo que no lo hagan. Es decir, uno como profesional tiene que decir qué es lo que pasa. Las decisiones las toman las personas, pero si uno sabe que hay un virus capaz de generar una malformación congénita, las embarazadas que estén sobre todo en el primer trimestre o entrando en el segundo, no sería bueno que fueran a esa zona, porque pueden ni siquiera sentir nada. Claro. O sea, no es que ellas pueden no enfermar, pero sí pueden tener el virus y pueden generar esa malformación. Bien, también el hecho de Argentina, ¿no? Los trabajos que se están haciendo a través de los diferentes departamentos epidemiológicos del Ministerio de Salud Nacional y Provincial y también de los hospitales, ¿no? ¿Se está actuando correctamente? ¿Se está haciendo el protocolo y actuando en cuanto al protocolo como está establecido? Sí, doctora? En realidad el Ministerio de Salud está generando muchos documentos, se están reuniendo con distintas sociedades, las sociedades científicas como la Sociedad de Infectología, la Sociedad de Pediatría. Nosotros tenemos en la página recomendaciones sobre dengue y Zika y chikungunya. También hay recomendaciones sobre el uso de repelentes en los niños. Es decir, creo que las sociedades científicas tienen que estar a la altura de las circunstancias y generar este tipo de documentos, no solamente para los profesionales de la misma, digamos, categoría, sino para la comunidad. Y eso es lo que se está haciendo. Realmente creo que tanto en Nación como en provincia, las propagandas, los folletos, todas las recomendaciones son correctas. ¿Cuál es la página, doctora, para aquellas personas que nos están viendo y la quieren página de la Sociedad de Pediatría es, Sociedad de Pediatría es @SAP, www.sap.org.ar, es decir, .org.ar. Bien. Y bueno, y si no, ponen Sociedad Argentina de Pediatría y enseguida van a tener. Eso con lo que tiene que ver con los repelentes de los niños y con el documento. Para cerrar con usted, doctora, recomendaciones en general que nos pueda dar a nosotros, a la comunidad, para prevenir, para estar más aún prevenidos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, creo que el tema pasa por evitar la picadura. Entonces, primero uno tiene que tratar de evitar que los mosquitos crezcan y todo lo que tiene que comer con agua o recipientes, todo lo que los cacharros, el famoso descacharrado, es lo primero y más importante, porque allí se generan las larvas. Una vez que el mosquito crezca, en lugares donde ya el mosquito hay adulto, eso hay que fumigar. Eso ya no nos corresponde a nivel individual, sino es a nivel general. En las casas lo más importante es evitar que los mosquitos crezcan. Y en el momento de máxima circulación de mosquitos, el uso de repelentes, mosquiteros, tules en los chicos, es decir, evitar la picadura. Creo que eso es lo más importante. Es un mosquito domiciliario, es un mosquito que está cerca del domicilio, no es el que está en el campo ni es el que está en la playa. Y no por el hecho de vivir en ciudad, como bien lo estamos comprobando, estamos exceptos de que nos pueda ocurrir algo, que nos pueda picar. Por eso creo que es lo más importante, que es lo que se está dando como recomendación en todas partes. Y Zika, entonces recomendamos mujeres embarazadas tratar de no viajar a lugares. Yo no creo que sea prudente ir. Doctora, muchas gracias por haber venido, gracias por los consejos también. Bueno, y vamos a cerrar con Marcela. Marcela, bueno, te decía consejos que nos puedas dar el señor del otro lado que se da cuenta que su esposa o que le dicen que ronca mucho en este caso, debe concurrir al médico, debe tenerlo presente, ¿qué es lo que debe hacer? Es importante el concurrir, la referencia de ronquido es la más habitual y la referencia del otro, de los paros respiratorios durante la noche, es la otra cosa a tener en cuenta para poder hacer la consulta. Saber que
varón, edad media de la vida o mujer posmenopáusica son los que tienen mayores probabilidades de tener apneas del sueño. La recomendación más importante es para aquellos que desarrollen tareas en lugares en donde tengan que tener una atención puesta en la tarea que hacen, desde, como lo dije antes, conductores de cualquier tipo de transporte, hasta, o las personas que manejan, digamos, o van a salir a un viaje, saber que esto puede causar accidentes y accidentes graves. De hecho, muchos accidentes leemos son a la noche, en la madrugada, primeras horas de la mañana, que en general es el momento más clave para lo que es la accidentología. Bueno, y la consulta porque hay comorbilidades. Las más importantes, o sea, las enfermedades asociadas a la apnea del sueño más importantes son la diabetes, las enfermedades metabólicas, diabetes, dislipidemias, es decir, colesterol, triglicéridos, y las complicaciones más importantes, la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, las arritmias y la patología cerebrovascular. La hipertensión a veces no controlada es un indicador de apnea del sueño no tratada. Por lo tanto, yo creo que, digamos, cuando existe esta detección de estos signos, porque no son síntomas, son signos en este caso nocturnos, referidos por el paciente o por la pareja, lo ideal es la consulta. El estudio es muy sencillo, en general hoy en día está difundido, no es un estudio que se hace en el hospital, claro. De hecho. Por lo tanto, bueno, no dejarlo pasar por las complicaciones. Doctoras, muchas gracias. Marcela Esmurra, doctora Carlota Russo, muchísimas gracias por informarnos, por aprender y por crearnos y ayudarnos a tomar conciencia sobre nosotros y sobre nuestros cuidados para nuestra salud. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Por favor, gracias. Queridos amigos, nosotros cerramos este programa del día de hoy de Proyecto Federal. Nos vemos dentro de una semana nuevamente con todos los temas que hacen a la actualidad y que vos necesitas saber. Proyecto Federal, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y su obra social. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Chao.